Hola, estamos en el curso de Informática 1, en la unidad 2 de algoritmos, y ahora vamos a hablar de los condicionales. Vamos a ver este ejemplo en el cual vamos a introducir el concepto de condicional. Miremos el planteamiento del problema entonces. Dice, escriba un algoritmo que convierta una cantidad en euros a su equivalente en pesos, de ayer o de hoy, según elija el usuario. Asuma que el precio del euro ayer fue de 3.500 y el de hoy es 3.600. Entonces, si analizamos el planteamiento del problema, miren que hay un componente que dice de ayer o de hoy según elija el usuario. Es decir, que este algoritmo deberá hacer dos cálculos diferentes dependiendo de una variable, una elección del usuario, que es el usuario del algoritmo o del programa. Veamos entonces el análisis del problema. ¿Cuáles son los datos de entrada? En este caso tenemos dos datos de entrada porque tenemos la cantidad de euros a convertir, pero también tenemos la elección que hace el usuario de ayer u hoy. Como datos de salida tenemos solamente el valor en pesos, que es el resultado de la conversión. Entonces podríamos definir las siguientes variables. Podríamos decir que day va a ser la variable que va a contener la información del día, la variable eur, la cantidad de euros, y la variable cop, la cantidad de pesos, en pesos que se va a calcular. ¿Cuál sería entonces el proceso que tenemos que seguir para transformar los datos de entrada en el dato de salida? Pues es un proceso muy sencillo, en el que dependiendo del día elegido vamos a multiplicar eur por 3.500 o por 3.600, que es los valores que nos plantea el problema. Entonces veamos el diagrama de flujo con el que podemos expresar este algoritmo. En el diagrama de flujo empezamos como siempre con el bloque de inicio. Después vamos a leer o capturar los valores de entrada, en este caso en la variable day y en la variable eur. Y tenemos que observar una cosa importante sobre la variable day, y es que la información que contiene la variable day ya no es información numérica como en los ejemplos que hemos visto hasta el momento. Es información que nos habla del día de ayer o del día de hoy. Podemos representar eso con la palabra ayer y la palabra hoy. Entonces la información que hay en esa variable ya son letras que forman una palabra. Este bloque que estamos poniendo aquí por primera vez es lo que se llama un bloque condicional. En ese bloque condicional vamos a evaluar si una expresión es verdadera o es falsa. Entonces aquí nos vamos a preguntar si la variable day es igual. Recuerden que el símbolo doble igual lo utilizamos para evaluar la igualdad de dos variables o de dos valores. Nos preguntamos si la variable day es igual, no a un número, sino a la palabra ayer. Para indicar que estamos hablando de la palabra ayer literal, utilizamos las comillas. Si no pusiéramos las comillas, entonces estamos dando a entender que ayer es el nombre de una variable. Esa es la diferencia entonces entre el nombre de una variable o una palabra literal, que es información que está guardada en la variable. Entonces nos preguntamos si day es igual a ayer. Eso quiere decir que la tasa de conversión que se debe utilizar es de 3.500, y por eso el algoritmo toma este camino y vamos a utilizar el valor de 3.500. La conversión es muy sencilla, multiplicamos eur por 3.500 y así obtenemos el valor de cop. En el caso en el que day no sea igual a ayer, entonces el algoritmo tomará este camino y vamos a hacer la misma operación en este caso, pero con el valor 3.600. Posteriormente ambos caminos convergen a lo mismo, a la instrucción de imprimir el valor de cop, que es el dato de salida, ¿cierto? Es el dato de salida de nuestro algoritmo. Y marcamos el bloque de finalización.
En términos generales, podemos decir entonces que los condicionales nos sirven para representar alternativas de ejecución, es decir, que se haga una cosa u otra dependiendo del valor de una expresión lógica. Listo, vamos a hablar de alternativas de ejecución. La forma general de un condicional es la siguiente. Vamos a decir, si se da una expresión lógica, por ejemplo, si día es igual a ayer, a eso le llamamos una expresión lógica, es una expresión que puede ser verdadera o falsa. Entonces, si eso se da, vamos a ejecutar unas ciertas instrucciones. De lo contrario, si no se da, que era el camino del no, vamos a ejecutar otras instrucciones, que son las que queremos que suceda cuando no se da la condición. Y vamos a terminar esa estructura del sí o de la condición. La representación con los símbolos del diagrama de flujo, vamos a utilizar entonces este rombo. En ese rombo vamos a escribir la condición que queremos evaluar y de ese rombo van a salir dos flechas, únicamente dos flechas, en las que vamos a marcar qué pasa, qué se debe hacer si sí se cumple y qué se debe hacer si no se cumple, con sus procesos respectivos. Vamos a ver otro ejemplo en el que necesitamos utilizar la condición, un ejemplo un poquito más complejo. Este ejemplo es un ejemplo clásico que se llama el algoritmo del año bisiesto. Entonces todos sabemos que los años bisiestos son años que son más largos, tienen un día más para hacer una corrección astronómica. Estos años suceden cada 4 años, según lo que cualquier persona sabe o cree, pero resulta que esa información no es precisa. Resulta que los años bisiestos no suceden exactamente cada 4 años. Hay algunas reglas para determinar cuándo hay años bisiestos y lo que vamos a hacer es un algoritmo que determina si un año cualquiera le corresponde ser bisiesto o no. Entonces, pongamos atención a la siguiente regla que nos dice: no todos los años múltiplos de 4 son bisiestos. Si el año es múltiplo de 100, entonces no es bisiesto. Por ejemplo, el año 2000 no fue bisiesto. Pero después dice, a no ser que también sea múltiplo de 400. El año 2000 fue bisiesto. Sí, ¿por qué? Porque también era múltiplo de 400. El año 2100, por ejemplo, no va a ser un año bisiesto porque es múltiplo de 100, pero no va a ser múltiplo de 400. Tenemos que hacer entonces expresar estas condiciones en un algoritmo y nos vamos a valer del operador módulo. Recuerden que vimos el operador módulo en la tabla de operadores que les presenté. El operador módulo nos permite obtener el residuo de la división. ¿Listo? ¿Por qué es útil esto? Porque vamos a coger, básicamente el algoritmo consistirá en tomar el año que estamos analizando y calcular el módulo 4 para saber si es 0 o no es 0. Si el módulo 4 es 0, quiere decir que es múltiplo de 4. Y lo mismo vamos a hacer con el 100 y con el 400. ¿Cuáles son los datos de entrada en este problema? Tenemos el número entero year, que es el año que vamos a analizar. Los datos de salida va a ser simplemente, en este caso no va a ser una variable, sino que vamos a mostrar un mensaje diciendo si el año es bisiesto o no es bisiesto. Vamos a trabajar solamente con una variable, la variable year, que representa el número entero, es decir, el año que vamos a analizar. ¿Cuál es el proceso? Como les decía, vamos a verificar si el año ingresado es divisible por 400, si es divisible por 100 y si es divisible por 4. Y de acuerdo a la respuesta de cada una de esas evaluaciones, podremos determinar si el año es bisiesto o no. Vamos a desarrollar entonces ahora esta solución en el diagrama de flujo. Vamos a empezar entonces por el bloque de Start y vamos a capturar
nuestro dato de entrada, que es la variable que denominamos year. Este es nuestro bloque de input, de recibir los datos de entrada. Y posterior a eso tenemos que iniciar las condiciones, evaluar las tres condiciones. Recuerden, evaluar la divisibilidad por 400, por 100 y por 4. Entonces, iniciemos con la divisibilidad por 400. Vamos a preguntarnos lo siguiente entonces. Vamos a decir, ¿será que year módulo 400 es igual a 0? Esa es la pregunta que nos hacemos. Esa pregunta la vamos a evaluar con un bloque condicional. En ese bloque condicional tendremos entonces dos opciones. ¿Qué pasa si year módulo 400 es igual a 0? Si es igual a 0, entonces quiere decir que el año será bisiesto definitivamente. Podemos decirlo desde ya, hacer un print en el que decimos, entre comillas, o sea, literal, decimos sí. Entonces, ¿qué pasa si year módulo 100 es igual a 0? En ese caso, si el año es divisible por 100, entonces podemos decir con certeza que el año no es bisiesto. Ahora, si el año no es divisible por 100, necesitamos saber si es divisible por 4 para saber si es bisiesto o no como última condición. Vamos a expresar esa condición. Entonces, si el año no es divisible por 400, tampoco es divisible por 100, pero sí es divisible por 4, podemos decir que el año es bisiesto. Si el año no es divisible por 400, no es divisible por 100 y tampoco es divisible por 4, entonces podemos decir que el año no es bisiesto. Debemos también cerrar nuestro algoritmo marcando el punto de terminación. Entonces, así quedaría nuestro diagrama de flujo para el problema del año bisiesto. Es importante luego de terminar el desarrollo de un algoritmo hacer pruebas. Recuerden que era uno de los pasos, el último paso del método de Polya para la resolución de problemas. Entonces, en este caso, yo les sugeriría hacer pruebas con los siguientes valores: 2013, 1200, 200, 4. Miren que esos valores son escogidos a propósito para que se prueben los diferentes caminos del algoritmo. El año 2013, por ejemplo, no es múltiplo de 400, tampoco es múltiplo de 100 y tampoco es múltiplo de 4. Por lo tanto, el algoritmo termina por aquí y me va a decir que el año no es bisiesto, lo cual es correcto. El año 1200 sí es múltiplo de 400 y con eso ya puedo decir que es bisiesto. El año 200 no es múltiplo de 400, pero sí es múltiplo de 100. Entonces podemos decir que el año no es bisiesto. Y el año 4 no es múltiplo de 400, tampoco es múltiplo de 100, pero sí es múltiplo de 4 y por lo tanto sí es un año bisiesto.